Ser podcast. ¿Alguna vez te has preguntado por qué llegas a un restaurante con un antojo muy grande de un plato en particular, pero terminas pidiendo otro? ¿O qué motiva que en algunos sitios te apetezca hacer una sobremesa larga y en otros enseguida estés pensando a dónde podéis ir después a tomar el café? Aunque la comida parezca lo más importante de un negocio hostelero, muchas veces es lo de menos. O no lo de menos, pero sí lo rodean miles de detalles estudiados por expertos en marketing que consiguen, por ejemplo, que leas la carta en el orden previsto, que preguntes al camarero por el plato que justo ese día quieren que te entre por el ojo, o que la iluminación, la música o lo cómodas que sean las sillas determinen lo rápido que comas o el tiempo que te apetezca permanecer en el lugar. En este episodio descubrimos cómo come y cómo diseña negocios una asesora gastronómica. ¿Cómo comes? Con Ángela Quintas. Hoy en Cómo Comes tenemos con nosotras a Alejandra Ansón. Ella es cofundadora de la consultora gastronómica Ansón y Bonet, especializada en acompañar a proyectos hosteleros desde la idea inicial hasta su funcionamiento real y rentable, desde restaurantes de alta gama hasta cafeterías de museo o locales de barrio. ¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás? Muy bien, fenomenal, feliz de estar aquí. Vienes de Estados Unidos de probar cartas. Vengo de Estados Unidos de hacer un viaje y aprovecho siempre para la inspiración en nuestro trabajo y saber qué pasa en el mundo es una parte súper clave. Al final, dentro de lo que hacemos hay mucha parte de desarrollo de nuevos conceptos y para eso hay que entender muy bien qué está pasando, qué te pide el mercado, pero sobre todo qué está pasando en el mundo. O sea, no solo lo que ocurre en el España? mercado donde quieres abrir, sino... Entonces nos hacemos mucho viaje, sea a Los Ángeles, sea a Copenhague, sea a París, sea a Londres. O sea, intentamos viajar mucho para saber qué pasa. ¿Cómo definirías en pocas palabras cuál es tu trabajo? ¿Qué es realmente lo que vosotros hacéis? Nosotros nos especializamos 100% en gestionar nuevas aperturas de restaurantes. ¿Solo nuevas? Solo nuevas aperturas. También hacemos expansión de grupos, pero principalmente nuevos restaurantes. Eso significa que funcionamos un poco de aliado estratégico de quien quiera abrir el restaurante. Hacemos una parte de consultoría, que es toda la parte inicial de desarrollo del modelo de negocio, que tiene lo creativo, pero también tiene toda la parte financiera de plan de inversión, expectativas económicas. O sea, nos metemos mucho en el negocio, es nuestro foco, pero luego también hacemos toda la implementación. O sea, acompañamos al cliente en gestionar todos los proveedores, desde los más grandes, que sea el interiorismo y la constructora, pero también en todo el tema de carta, uniformes, vajillas, alarmas, seguros, buscar el local... todo hasta que el restaurante abre y se pone en marcha. ¿Y ahí termina vuestro trabajo? Ahí tenemos una pequeña parte que es un controlling financiero, que es la manera que nos quedamos vinculados a los proyectos que nosotros hemos hecho, pero ya es una parte mucho más pequeña donde hacemos una supervisión mes a mes muy basada en datos. O sea, al final chupamos todos los datos que genera el negocio, tanto de facturación, de ventas, de tipo de productos que se venden y todo eso, para hacer un análisis, ir ayudando al hostelero a tomar mejores decisiones. Trabajamos mucho con emprendedores que nunca han sido hosteleros, entonces esta parte, este acompañamiento es como que no te vas del todo porque en el fondo se están enfrentando a cosas nuevas permanentemente. O sea, suponte que yo quisiera montar de repente no sé, me hubiera dado la idea de que quiero montar un restaurante, lo primero que hago es llamaros e incluso vosotros me ayudáis a decir en qué zona debería de montar el tipo de restaurante o la idea que yo tengo, es decir, buscar el local, hacer la reforma, empezamos desde ahí, desde cero. Empezamos desde... Hola, quiero montar un sitio de pizzas, hola, quiero montar un georgiano, hola, tengo esta idea que está más centrada, entonces quiero hacer esto. Y a partir de ahí arrancamos toda la maquinaria. Y para nosotros desarrollar un concepto significa definir cómo tiene que ser en lo que son los 5 pilares del negocio. Hay una parte importantísima de marca, de identidad, de branding, una parte fundamental de oferta gastronómica, de qué vas a dar de comer y beber, en qué momentos del día y en qué momentos del año, una parte de espacio, de cómo tiene que ser el espacio a nivel funcional, a nivel diseño y también, por supuesto, a nivel ubicación, o sea, dónde tiene que estar. Por supuesto, la parte de operaciones y experiencia de clientes, cómo tiene que funcionar todos esos flujos de personal, de clientes, de comida.
Y por último, toda la parte de comunicación, porque si no cuentas lo que haces no te sirve. Todo eso nos da los inputs para hacer los planes financieros. Entonces, al final, tú acabas con un proyecto de, oye, voy a montar esto, me va a costar esto y voy a pretender que me genere un esto. beneficio. Y con todo eso si decides que quieres seguir adelante, ahí nos ponemos a buscar el local y ya a gestionar a todos los proveedores hasta que abre. ¿Y la gente va con una idea muy concebida o de repente os preguntan qué creéis que podría ser? Por ejemplo, no sé, de repente se ponen de moda, me lo estoy inventando, ¿no? Un tipo de restaurantes o... No sé, en esta zona hay muchos japoneses, es decir, sería rentable, yo lo quiero montar en la zona de Chamberí, por ejemplo, por decir una zona, pero creo que no sería rentable hacerlo en esta zona porque en esta zona ya hay mucha oferta de este tipo de restaurantes. O hay gente que llega con la idea súper, yo quiero montar este tipo de restaurantes, lo tengo muy claro. Nos llega de todo. De todo. Entre momentos que sabes perfectamente que son modas, que ahora son los bares hi-fi de música, vinos y comida. Eso es lo que está de moda ahora. Entonces ahora de repente te aparecen 10 personas que quieren montar eso. Nos ha pasado con sitios de pizza, con cafés de especialidad muchísimo. Nos llega mucha gente que quiere montar cosas que ha visto fuera y decide, oye, quiero montar tal sitio de Nueva York que me encanta y lo quiero montar aquí. Y luego nos llega mucha gente que lo que quiere es montar negocios y hacer negocio con hostelería. Entonces ahí nos deja mucho más entender, ¿sabes? Partir desde la parte de negocio de, oye, yo quiero montar algo que sea replicable, tengo este presupuesto, me gustan estos sitios, yo soy capaz de hacer esto y esto, y ahí le ayudamos a definir qué quiere. Pero todo esto es para lo que nosotros llamamos nuestro perfil emprendedor. Luego hacemos muchísimos restaurantes para hoteles o estrategias de... Dentro del hotel. Dentro de hoteles. Ahora estamos haciendo un proyecto apasionante en Grecia, en Tesalónica, que es un hotel que tiene 27 restaurantes. Entonces ya son estrategias de hostelería mucho más potentes. Hemos hecho el Hotel Arts de Barcelona, que son 5 o 6 restaurantes. Entonces al final ahí tienes que partir de tengo este espacio, tengo este cliente, tengo estas necesidades y encima estoy en un hotel que tiene un posicionamiento determinado que yo quiero mantener y aportarle valor al cliente que tiene. ¿Y qué papel juega el alimento en todo esto? Es decir, el plato, lo que la gente va a comer. Es un papel fundamental, pero no es el único. Pero no imprescindible. No, sí es imprescindible. Yo creo que, o por lo menos en lo que nosotros hacemos, intentamos que se coma bien, se coma bien siempre. Lo que pasa es que el espacio es muy importante, el ambiente es muy importante, la comunicación es muy importante, la marca que generes también es muy importante. O sea, un restaurante tiene muchas cosas importantes y no solo la comida. La comida tiene que también acompañar y tener una coherencia con todo lo demás. Y luego depende mucho del tipo de proyecto. O sea, hay proyectos donde lo gastronómico es clave, que ahí podemos ver si conocemos restaurantes donde su base es la comida y al final todo gira en torno a la comida, o espacios que ahora estamos viendo muchísimas coctelerías o sitios que son más ocio, donde la comida juega un papel un poco más secundario, donde la gente quiere comer bien, pero si come normal no le importa. Vale. Y también entráis en el proceso de selección de la gente que va a trabajar dentro del restaurante. Nos encargamos sobre todo de las cabezas, de jefe de sala, jefe de cocina, director, pero luego supervisamos la puesta en marcha de todos los equipos. Y luego con el jefe de sala trabajamos todos los protocolos de servicio y cómo se tiene que atender o qué tiene que pasar en ese restaurante, y con los jefes de cocina hacemos todo el desarrollo de cartas, porque nosotros planteamos cómo tiene que ser la carta, pero luego todo el detalle de la receta, la ficha técnica, los costes, los proveedores, los tiene que hacer el jefe de cocina. Lo que pasa es que trabajamos con ellos para hacerlo. ¿Y cómo tiene que ser una carta? ¿Cómo tiene que ser una carta? Pues una vez más según el tipo de restaurante. Hay cosas que son más directas, digamos. Un restaurante que buscas poca recurrencia, tienes cartas más cortas, porque lo que quieres hacer es pocas cosas bien. Un restaurante que requiere mucha recurrencia y que lo que quieres es que la gente venga una vez, 2 veces a la semana o 2 veces al mes, necesitas cartas más amplias para que la gente no se aburra, o más fueras de carta.
Luego hay cartas que tienen que funcionar, tipo una cafetería, que tienen que funcionar muy bien todo el día, entonces el desayuno se te tiene que confundir con la comida y casi con la merienda. Otros sitios que buscas que tengan un plato muy singular, entonces te enfocas mucho en eso. Depende. ¿Y qué pasa con aquellas cartas que te veíamos antes con esas fotos tan bonitas que eran casi como books familiares? Mira, eso hay una cosa súper curiosa, que realmente la gente come por los ojos. Totalmente. Y eso, cuando se lo pones a un niño o a alguien que no conoce tanto tu cocina, o es como cuando tú entras en un mercado y compras lo que ves. Uh-huh. Y eso en todos los mercados gastronómicos que empieza a haber, te das cuenta y le preguntas a la gente, venden lo que se ve. Y lo que pasa es que quizás hay que hacer mejores fotos, pero la foto no es mala. Nosotros hemos utilizado muchísimo el recurso de la ilustración o hacer fotos un poquito más bonitas. Ahora hay muchas con las cartas digitales, que yo soy bastante con los QRs, ¿no? Bastante poco fan de las cartas digitales, pero hay unos chicos que se llaman Gourmits que están haciendo cartas digitales en vídeo. Entonces tú ves... Entonces es esa foto, pero llevada a la vida, entonces ves cómo te montan el plato y tal, y todo te apetece muchísimo. Y eso en todo el mundo, restaurantes un poco más, cadenas grandes, y se lo pones a niños, al final el niño te dice, quiero esto. Claro, si es un vídeo cómo se está montando, ¿no? Al final quieres probar ese plato. Es como el catálogo de juguetes esto es una buena idea. ¿Y tú crees que ha evolucionado mucho la hostelería en los últimos 10 años? Uy, una barbaridad. Sí, nosotros, ¿no? El año que viene cumplimos 10 años de la empresa. La pusimos en marcha porque después de hacer un proyecto muy bonito que se llamaba The Table By, que era como que es donde con Miguel y yo empezamos a trabajar juntos, que era un proyecto suyo que empecé a trabajar yo con él, que era como una especie de teatro de restaurantes, donde traíamos restaurantes de toda España a pasar 5 semanas en Madrid. Nos traíamos todo el equipo de sala, de cocina, montábamos un tinglao, fue muy bonito en el Hotel Urso, y ahí nos dimos cuenta que estaba muy poco profesionalizado el sector. Lo que ha ocurrido en estos 12 años, desde los 2 años que estuvimos en The Table By a los 10 años que hemos estado con la empresa, es alucinante. Desde que no había prácticamente grupos hosteleros y ahora el porcentaje de dueños de restaurantes que tienen más de un local se ha incrementado enormemente, a cómo se ha profesionalizado la manera de ponerlos en marcha. Cada vez hay menos restaurante independiente y hay una manera de mirar la hostelería muchísimo más desde el negocio que desde la pura pasión o el puro heredado un bar y voy a seguir con él. ¿Qué te dice la palabra gastrobar? Que luego al final acaban teniendo siempre los mismos 5 platos que se repiten. A mí la palabra gastrobar me suena al año 2002, pero en la repetición de platos, mi teoría es que es mucho más culpa del cliente que del hostelero. O sea, que el cliente demanda ese plato y al final ese plato tú pones está siempre... ensaladilla y croquetas y burrata en una carta y la pide el 80% de las mesas. Y eso al propio hostelero o al cocinero le desespera. Y a mí me ha pasado no me niego a poner burrata en esta carta, es que la pones y la vendes como churros. Y pasa, mira, otro de los grandes cambios que está habiendo o que ha habido en Madrid, en España, es que cada vez hay más cocinas internacionales, pero había muy poquito. Estábamos hablando antes de entrar de japoneses, quizás japoneses, italianos es lo que más hay, pero tampoco hay muchísimos. La gente le gusta mucho su cocina. Y esto pasa en casi todos los países que tienen culturas gastronómicas muy potentes. Lo que pasa es que lo que comemos es mucho esa comida de barra y no tanto la comida de guiso y de puchero, que se hace menos. ¿Pero no crees también que la gente busca también esa comida de puchero y fuera porque ya en casa no se cocina tanto? O sea, yo a veces voy a un restaurante y de repente ves lentejas. Yo lentejas no las como en un restaurante, me las como en mi casa, ¿no? Pero sí que es verdad que ves a la gente que se está comiendo esas lentejas porque a lo mejor ellos mismos no se cocinan esas lentejas. Eso pasa y cada vez pasa más. Todo lo que sea cocina lenta la buscas en un restaurante y cada vez la vas a buscar menos en casa porque no se cocina totalmente. Pero es verdad que es una cosa muchísimo más complicada de hacer. Claro. Entonces tampoco te lo van a ofrecer tantos sitios. ¿Y qué opinas del delivery, de la comida para llevar? Bueno, yo creo que es una gran solución y para los restaurantes, si lo haces bien, muy buen negocio. Si lo haces mal, es una ruina porque los costes son altísimos, pero es
es otra manera de comer en casa. Yo creo que el delivery compite mucho más con el supermercado que con la hostelería a pie de calle. O sea, la gente cuando decide quedarse en casa, tú tienes la opción de cocinarte tú o pedir delivery, pero cuando quiere salir, sale. ¿Sabes? Es muy difícil que cambie. Yo no soy una gran fan del delivery porque creo que no llega tan bien como te lo comes en el sitio. O sea, creo que hay cosas tipo las lentejas. Yo pido mucho las lentejas de la Ancha. Vale. Estaba pensando exactamente en esas lentejas, además. Pido mucho las lentejas de la Ancha que las hace Armando. Yo pido mucho cosas que se puedan calentar bien. El Armando está bueno, porque un filete empanado como frío también está bueno. Claro. Pero hamburguesas, pizzas me cuesta mucho. Me cuesta a lo mucho mejor porque prefiero, ¿no? prefiero comérmelas allí. Uh-huh. ¿Y tú crees que después de pandemia ha habido un cambio en la manera que tenemos de mirar la hostelería? ¿Ha habido un antes y un después? Yo creo que la gente aprecia muchísimo lo que ocurre fuera de casa. Creo que pasó eso. También creo que nos hemos olvidado un poco de esa parte. Sí que han cambiado cositas. Entre la pandemia, que hay bastante más turismo y demás, se han adelantado un poco las horas de comida y las horas de cena, o se han extendido. Los horarios, ¿te refieres? Que eso para... Al final, si te fijas en Londres o en Estados Unidos, los horarios de comida son amplísimos. La gente empieza a comer a las 12, pero a las 4 sigue comiendo y a las 6 empiezan las cenas y se juntan. Entonces, los restaurantes funcionan muy bien durante todo el día. En España se comía de 2 a 2 y media y de 9 a 9 y media. A ti te decían que te daban una mesa a las 10 y te parecía tardísimo, a las 8 y media te parecía prontísimo. Eso se alarga un poquito, nos permite hacer un poco los dobles turnos, pero quizás es lo que más haya cambiado la pandemia. Uh-huh. Antes, al principio, me decías que te gustaba ir a mirar, a ver qué se estaba haciendo fuera de España, qué se estaba cocinando o cómo eran esos restaurantes. ¿Qué es lo que haces? Es decir, ¿te sientas, observas la carta, pruebas algunos platos? ¿Cómo haces este trabajo? Bueno, es un tema, quizás aquí mucha intuición y mucha costumbre ya hacerlo y de fijarme en todos los detalles que pueda. ¿Vas con una libreta y vas anotando? Voy con la cámara de fotos y voy como haciendo muchas fotos a todos los detalles, pero desde la fachada, cómo están puestos los rótulos, cómo está colocada la carta afuera, cómo son las mesas, de qué tamaño son, si tienen mantel, si no tienen mantel, cómo es la cubertería. Soy la que le da la vuelta a todos los platos para ver de dónde es la vajilla, si tienen flores, si tienes velas, si la cocina está abierta, si no está abierta, cómo es la carta, cómo es la textura de la carta o los materiales con los que haces la carta, cómo está estructurada la carta, si tienes recuadros, tienes imágenes, o sea, te vas fijando esto y, por supuesto, probar la comida toda la que puedo. Me regañan un poco en casa con que tiro comida, pero que está mal, yo lo sé. Pero a mí me sirve mucho probar muchas cosas. ¿Y en algún momento han pensado que eras una infiltrada en algún restaurante? Yo creo que hay gente que me mira raro. Sí, ¿no? Nunca me ha pasado que me hayan dicho nada, la verdad. Pero a veces me miran raro de estar loca, ¿sabes? Como mirando el vaso, pidiendo 7 cosas. En plan, es mucho, yo no se preocupe. Quiero verlo todo, ¿no? Quiero verlo todo y quiero probar las cosas y me intento poner a hablar con los camareros para que me cuenten cosas. Entonces hay mucho camarero que le gusta charlar, entonces te cuenta anécdotas o cotilleos de cosas que pasan, también lo intento hacer. ¿Y te fijas también en la gente que está en el restaurante? O sea, ¿para qué tipo de público? Me fijo muchísimo en lo que come la gente, que quizás es lo que más me aporta. O sea, es entender... y eso lo hago mucho en Madrid. Yo camino mucho y también por lo mismo, por ir viendo qué sitios cambian, qué pasa, y me fijo mucho si la gente solo está bebiendo, si está comiendo algo, qué pica, si comparte, si se piden un plato solo, si piden 3 cosas a compartir. Soy un poco rollo como compañera de mesa porque me despisto y miro un montón de cosas. ¿Qué importancia tiene la vajilla en todo esto? El menaje, la vajilla. ¡Buah! Mucho, ¿no? Muchísimo. Pero, ¿sabes? Todos estos detalles lo que hacen es contarte qué eres. Lo mismo que te lo cuentas si el mantel es de hilo de algodón, si tienes o no mantel, si tienes un mantel corto, si tienes un mantel largo, todo eso te está contando algo. Si el plato es pequeño, si es grande, si es clásico, si es más moderno, si es grande y la comida pequeña, eso te lleva directamente a alta cocina. Si es pequeño con la comida grande, te lleva mucho más a casa de comidas. O sea, todo te cuenta algo. Al final,
comemos tanto. Por los ojos también, ¿no? Claro, que todo eso influye. Todo nos influye. Y todo nos lleva a un sitio. O sea, toda percepción, aunque no sepamos y aunque no seamos conscientes, nos está llevando a un lugar. Tú, si el restaurante es blanco o es de madera, por la decoración, por la música, ¿no? La música, sin duda, la iluminación. Para mí, de las grandes claves de la hostelería, que en este país se entiende poco y nosotros nos peleamos muchísimo y es una guerra permanente, para mí de las cosas más claves de un restaurante es la iluminación. Claro, porque es verdad que eso cambia incluso la percepción que tú tienes del plato, no tiene nada que ver. Y casi hasta de cómo ves al otro. Si le ves feo, ¿no? Si tienes un foco aquí en la cabeza blanco, imagínate. O sea, el otro, ¿sabes? Estás incómodo. La iluminación es fundamental. Y el cambio de iluminación durante el día también. O sea, que no es lo mismo una que puedes tener al mediodía con algo que tienes que poner por la noche, efectivamente. Mucho y la detallito. música también, ¿no? Me imagino, La porque si estás duda, hablando con alguien y estás comiendo y no oyes. Los olores. Bueno, me parece también importante, que es claro. Importantísimo. Es todo lo que ves y todo lo que tocas y todo lo que hueles es lo primero que vas a percibir de un restaurante. Por eso es muy importante el material de la carta. A ti te dan una carta A mí no me gustan nada los QRs esos. A mí tampoco. Tengo que decirte. A mí tampoco. Pero porque no me gustan como cliente y no me gustan como empresaria, porque es tu herramienta de venta más potente. Tú como coloques en las cosas en una carta es lo que más te va a guiar lo que te va a pedir la gente. Si tú recuadras algo, ¿qué pones antes, qué pones después? ¿No? ¿Dónde está el precio y cómo está? Si está a la izquierda o a la derecha. Todo eso, si la carta tiene un color o tiene otro, la tipografía, todo eso te marca absolutamente y te ayuda a guiar lo que quieres que pida el cliente. ¿Y qué pondríamos a la izquierda y a la derecha en una carta? O sea, lo más importante siempre está arriba a la derecha. Arriba a la derecha. Porque es donde se te va el ojo lo primero. Luego, todas las cosas destacadas, todo lo que esté en un recuadro, tenga una ilustración, tenga algo, se te va a ir el ojo ahí. Normalmente haces sándwiches de precio. Para que tú, si estás comparando precios... o sea, uno más caro con uno más barato con otro esto, para que intentes pedir... Tú algo que quieras que piden mucho, lo pones entre dos cosas más caras y es más fácil que, lo pidan. Les resulta como más... Bueno, esto está muy bien de precio entre estas otras dos Nunca cosas. alinear precios. Vale. Porque entonces es mucho más fácil compararlos. ¿Y los postres al final? Y los postres al final, pero los postres siempre en la carta principal, no en una carta de postres que te den al final, porque tú quieres que la gente tenga antojo del postre con el estómago vacío y no con el estómago lleno, porque si no es mucho más difícil que te lo pidan. Claro, sí, pero porque si tú eres muy chocolatera y les pastes de chocolate antes de comer... Ya vas a estar pensando que quieres ese pastel de chocolate. Y te lo vas a pedir. Vale, si te traen la carta ya al final dices, bueno, yo ya estoy bien. Yo estoy bien porque no quiero comer más. Vale. ¿Y las cosas fuera de carta? Cuando tienes buen equipo, funcionan increíblemente bien. Y es muy feo, por ejemplo, ir a un restaurante y que te digan, ¿tenemos esto fuera de carta y preguntar el precio? No, me parece que es fundamental que te lo digan. Mira, justo hoy hablaba con alguien que está en un restaurante que pidieron cigalas y pues más o menos saber lo que te cuestan las cigalas, pero si te cuesta 60 € unidad y no te lo cuentan, claro, no está bien. Vale. Yo creo que es importantísimo y al final evitas frustración y evitas enfados y que se vaya contento. Yo creo que el cliente a un cliente también, lo ¿no? último que quieres hacer es engañarle. O sea, esto vale tanto. O sea, no quiero que te sorprendas en la cuenta. Tú si lo quieres pedir, lo pides. O sea, la gente tiene que tener derecho a saber lo que le cuestan las cosas, pero es verdad que tenemos una cultura que nos cuesta hablar de dinero, entonces a la gente le cuesta preguntar, pero yo creo que tiene que ser el que te está cantando los platos fuera de carta el que te tiene que decir el precio sin que tú tengas que preguntar. Total. Y el tema del mobiliario, hay veces que estás en un restaurante y dices, yo ya me quiero ir, llevo un rato y estoy incómoda en esta silla. ¿Eso es aposta o no? Muchas veces sí. Claro. Tickets medios muy altos, rotaciones bajas, sillas muy cómodas. Tickets medios bajos, donde necesitas mucha rotación, las sillas son más incómodas, las mesas suelen ser más altas, menos respaldo. Buscas que la gente se quiera ir. Pero tampoco puedes permitirte cobrar 20 € y que la gente esté 3 horas. Vale.
La próxima vez lo observaré también. Claro, no, o sea, es un sector muy divertido porque son miles y millones de detalles que hay que tener en cuenta. Y las cocinas abiertas, porque antes hablábamos de los olores. Yo estuve hace relativamente poco en un restaurante en el que la mesa de al lado le estaban haciendo una carne encima de la mesa y a nosotros no estaban ahumando. Fue algo bastante desagradable, ¿no? Era como, bueno, es que nosotros ni siquiera hemos pedido carne, pero esto está viniendo para nosotros. No está bien. Normalmente las cocinas abiertas tienen buenas extracciones y por lo tanto no debería oler la sala. Los sitios donde te hacen carnes encima de la mesa normalmente tienen su propia extracción. Si tú estás haciendo una cosa al lado y estás ahumando a los demás, pues no es la mejor de las prácticas. Pero es verdad que eso se ha puesto bastante de moda, ¿no? Porque luego tienes la parte que a la gente le gusta lo experiencial, le gusta el show cooking, le gusta que pasen cosas, pero bueno, lo puedes hacer abriendo un pescado o preparando un steak tartare que no tienes por qué estar haciendo una carne entera delante y que ahumes el restaurante. Porque luego aparte del olor es muy importante. Y lo de llevarte mucho olor en la ropa es muy desagradable, muy desagradable. O sea, ya hay sitios que me encantan, que son sitios más antros de Madrid que me siguen encantando. Pero que sabes a lo que vas también, ¿no? Que sé perfectamente a lo que voy y sé que cuando llego a casa dejo la ropa fuera. O sea, porque si no me despierto con el olor a muerte. ¿Y qué plato sabes que a lo mejor quizá el cliente insiste en que lo quiere poner en la carta y tú estás segura que eso no va a funcionar, pero que es algo que está ahí y se repite en algunas cartas? Igual que hablábamos antes de la burrata, que tú me decías. La burrata se pide. Se pide. Y algo que digas, está en la carta, pero no lo vamos a pedir. Uy. No, yo creo que las cosas que no se venden la gente no se emperra mucho en ponerlas, a excepción de el que tiene un poquito más de creatividad o el que quiere mostrar su creatividad, que hay muchas veces que dices este plato no se va a pedir porque no se va a entender y se agarran a su porque lo han creado y bueno, a su creación, a su pasión, eso pasa mucho con los restaurantes más enfocados, que son más restaurantes de cocineros, donde ellos hacen la carta y donde se basa en pura creatividad. Uh-huh. Nosotros no hacemos mucho restaurante de cocinero. Vale. Un poco por eso, porque les guía más lo que ellos quieren que lo que pide el mercado, y para nosotros es muy complicado trabajar de esa manera. ¿Y los nombres de los platos? Porque hay veces que lees el nombre del plato en la carta y dices, creo que es una ensaladilla rusa, pero me lo están camuflando con 1000 maneras y al final cuando te lo traen dices, efectivamente es una ensaladilla rusa. Otra de las cosas que hay que trabajar a muerte es el naming de los platos, desde cosas muy clásicas y muy directas a cosas más afrancesadas, donde pones los callos de tal, a cartas que te exigen o conceptos de restaurantes que te exigen mucho más la palabra crujiente, espumoso, ¿sabes? Como cosas que sean más aspiracionales o que te marquen más cosas sutiles, a esta manera de llamar los platos por 3 ingredientes que es como muy moderna. O sea, que parezcan, por ejemplo, yo qué sé, salmón, no sé qué. Salmón, grelos, beurre blanc. Y ya está. Y ya está. Eso es una manera súper contemporánea. Y es todos estos platos un poco de cocinas basadas en producto, pero que mezclan bien, que mezclan 3 ingredientes, que son cosas un poco más originales, trabajan mucho esa manera de ponerlos. Pero todo eso depende, vuelvo siempre atrás, depende del concepto que hayas definido, hay una manera de nombrar las cosas u otras. Intentamos siempre que la gente entienda lo que pone en el plato. No que ponga miñardises. Porque eso yo lo he visto en alguna carta. Claro. Miñardises. Y dices, no sabemos qué será esto, pero algo vendrá. Pero algo me traerán. Y, por ejemplo... Perdón, y luego intentas muchas veces poner cosas que no entiendes para que le preguntes al camarero y el camarero te pueda conquistar en un plato que es más difícil de vender. Vale. Que también tienes esa Eso parte. también podría ser. Pero ahí tienes que tener un buen camarero que sepa vender ese plato. Sí, pero hay muy buenos camareros por ahí. Y, por ejemplo, como decías que viajabas fuera, ¿no? Al final aquí, pues yo que sé, hubo una época en la que se pusieron de moda, no sé, los bocadillos. Luego, de repente, se pusieron de moda las empanadillas estas que empezaron a haber tiendas de empanadillas argentinas y tal. Los sitios de cereales. Los sitios de cereales, es verdad. Bueno, el brunch, ¿no? Cosas que nosotros aquí no habíamos tenido. Si yo te preguntara qué es lo que viene ahora, ¿qué me dirías? Pues... O sea, si yo tuviera que montar un restaurante ahora y quisiera que fuera algo muy novedoso que prácticamente no hubiera en España, ¿qué se te ocurriría?
Yo creo que mucha parte de coctelería, esa mezcla de bar mezclado con restaurante, que quizás se perdió y ahora está volviendo un poco apoyado por la coctelería o ese mundo de vino natural, todavía eso vamos a ver un montón. Y yo apuesto por muchas cocinas internacionales. Nosotros hemos abierto cosas desde georgianos que de repente han sido un gran boom en Madrid porque la gente está ávida de cocinas internacionales y falta mucha cosa. Pero siempre espacios pequeños, relativamente sencillos, platos pequeños y cartas cortas que no sean tan complicadas de entender. Y muy fáciles de compartir y sitios donde te puedes gastar muy poco dinero o mucho, que te ofrecen esa las flexibilidad. Dos opciones. Sí, pero te diría que mucha coctelería y cocinas internacionales, que a esta ciudad le faltan por todos lados. Nos has contado que pruebas de todo, pero no nos has contado cómo comes tú. Fatal. Fatal. ¿Te gusta cocinar? Me gusta cocinar, pero cocino poquísimo. Si como en casa, no como. Directamente. Nada. Agua. Si ceno, no desayuno. Entonces, si no tengo cenas y desayuno, entonces en mi casa hay algo de desayuno y poco más. Como muy bien de calidad, creo. Es excepcionalmente bien de calidad, absolutamente desordenado y un desastre en cantidades. Porque un día me puedo comer 15.000 calorías y al siguiente 0. Pero lo que intento cuidar mucho es la calidad del ingrediente. El buen producto. El buen producto. Porque luego hacemos muchos restaurantes, hacemos muchas pruebas de carta. Entonces, antes de abrir un restaurante igual haces 3 días de 20 platos. Y acabas 20 saturada. platos. Acabamos de abrir 2 restaurantes en Lima y el último viaje fueron las pruebas de carta durante 3 días, una por la mañana y una por la noche de los 2 restaurantes. Al final. Y encima ya acabas la segunda prueba de carta y dices, pero me tendré que ir a conocer algún sitio de Lima. Porque tendré que probar otros sitios. Porque así aprovecho. Entonces, muy desordenado. No siempre bueno, porque las pruebas de carta hasta que perfilas los platos, hasta que te comes muchas cosas complicadas. Pero bueno, intentamos que de calidad sea bueno. Intento beber poco y no comer ninguna guarrada fuera de carta. Sí. Y como poco, o sea, me doy poco capricho. O sea, la típica hamburguesa, pizza que te apetece un domingo, nada. No la hago. Bueno, gracias Alejandra por habernos contado la cara B de cómo se monta un restaurante y de que al final, cada vez que miremos una carta, veremos que nada está al azar. Intentaremos buscar esos precios sándwich. Fenomenal. Gracias por haber venido. Muchísimas gracias por invitarme. Hoy hemos hablado de restaurantes, de experiencia, de disfrutar con la comida, pero también queríamos contaros algo que quizás no sabíais. Muchos platos que se sirven hoy en día en restaurantes no se cocinan allí, sino que llegan ya hechos, envasados y solo se calientan antes de servir. A esto se le conoce con el nombre de quinta gama. Por ejemplo, esa lasaña que pides y que te sirven en un minuto, bien gratinada, con ese queso fundido, puede ser un plato de quinta gama. ¿Significa que es malo? No necesariamente. Si está elaborado con buenos ingredientes, sin conservantes ni aditivos agresivos, puede ser una opción válida. Además, permite que existan restaurantes en locales sin cocina tradicional, sin salida de humo y sin fogones. No se trata solo de que algo esté rico, se trata también de saber qué lleva, cómo se ha hecho y con qué ingredientes, porque comer bien no solo es cuestión de sabor, sino también lo es la honestidad. Espero que os haya gustado este episodio y nos escuchamos en los siguientes. ¿Cómo comes? Con Ángela Quintas. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.